A veces, la vida empuja a un hombre tan abajo que acepta cualquier cosa que se le presente, incluso si parece otra carga. Tom Morrison conocía ese sentimiento demasiado bien, mientras miraba la carta que le decía que había heredado una mansión que nadie quería. La ruinosa casa victoriana en Millbrook había estado vacía durante 30 años. Todos en el pueblo la llamaban un pozo sin fondo, con suelos podridos y una cimentación agrietada. Tom había perdido su trabajo en la fábrica hacía 6 meses. Con su hijo de 8 años, Danny, dependiendo de él, no podía permitirse el lujo de rechazar una vivienda gratuita. Calculó que podría trabajar noches y fines de semana para hacer el viejo lugar habitable. El propietario anterior de la mansión había dejado más que solo papel tapiz despegado y ventanas rotas. Tom no sabía que estaba a punto de tropezar con algo que cambiaría la vida de su familia para siempre. Pero la búsqueda de una vida mejor por parte de este padre desesperado lo llevaría a descubrir el misterio que había estado esperando en esas paredes durante décadas. Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Tom Morrison siempre había sido bueno con sus manos. Durante 15 años, había construido gabinetes a medida y restaurado casas antiguas en todo el condado, enorgulleciéndose de devolver la belleza a lugares olvidados. Sus dedos callosos podían leer la veta de la madera como otros leían libros, entendiendo qué tablas aguantarían y cuáles necesitaban ser reemplazadas. Pero 6 meses atrás, cuando Morrison Construction se fue a pique junto con la mitad de los negocios en su pequeño pueblo de Indiana, esas manos hábiles tenían poco más que hacer que contar las menguantes facturas. El apartamento de un dormitorio que compartía con Danny se sentía más pequeño cada día. Cajas con sus herramientas de carpintería forraban las paredes como un museo de tiempos mejores. La cama de Danny estaba escondida en lo que debería haber sido el área del comedor. Sus tareas escolares se extendían sobre una mesa plegable que Tom había comprado en una venta de garaje. El niño nunca se quejaba, pero Tom lo sorprendía a veces mirando por su única ventana a la casa de enfrente, donde los hijos de los Thompson tenían sus propias habitaciones y un patio trasero con un auténtico columpio. El gastado guante de béisbol de Danny descansaba sobre la encimera de la cocina, un recordatorio constante de las promesas que Tom se esforzaba por cumplir. El cuero estaba agrietado, la red suelta, pero era lo más preciado que su hijo poseía. Tom lo había comprado 3 navidades atrás, cuando el trabajo era estable y la esperanza era fácil. Ahora representaba todo lo que Tom quería darle a su hijo, pero no podía permitirse. Las cuotas de la liga infantil, el equipo decente, el tipo de infancia donde el dinero no era siempre la preocupación silenciosa en cada conversación. «Papá, ¿de verdad vamos a vivir en una mansión?», preguntó Danny desde su cama improvisada, su imaginación de 8 años ya desbocada con posibilidades. Tom levantó la vista de la carta de herencia que había leído una docena de veces. El lenguaje legal era seco, pero el mensaje era claro. Henry Blackwood, un tío abuelo que Tom nunca había conocido, le había dejado una mansión victoriana en Millbrook junto con suficiente dinero en una cuenta de patrimonio para cubrir los impuestos de la propiedad por exactamente 1 año. Después de eso, Tom se las arreglaría solo. No es realmente una mansión, amigo. Solo una casa vieja que necesita mucho trabajo. Pero la señora Patterson dijo que las mansiones tienen pasadizos secretos y habitaciones ocultas. Los ojos de Danny se iluminaron como solían hacerlo cuando Tom le contaba cuentos antes de dormir sobre valientes caballeros y reinos mágicos. Tom sonrió a pesar de sí mismo. Danny había escuchado a su anciana vecina hablar sobre la casa Blackwood cuando llegó la carta de herencia. La señora Patterson había vivido en Millbrook toda su vida y recordaba cuando la mansión era la casa más grandiosa de kilómetros a la redonda. También recordaba cuando se convirtió en el hazmerreír más infame del pueblo. «Bueno, veremos qué encontramos cuando lleguemos allí, hijo, pero no te hagas muchas ilusiones. Por lo que he oído, este lugar ha estado vacío durante 30 años». El viaje a Millbrook tomó 2 horas a través de tierras de cultivo onduladas y pequeñas comunidades que habían visto días mejores. Danny apoyó su cara en la ventana del pasajero, observando cómo graneros y silos pasaban como monumentos a un tiempo más simple. Tom se encontró pensando en su propia infancia, creciendo en un campo similar donde los vecinos se conocían por su nombre
y la gente todavía creía en el trabajo honesto y en cumplir su palabra. Millbrook apareció en una curva de la carretera como algo sacado de una pintura de Norman Rockwell, si Rockwell hubiera pintado en tiempos más difíciles. La calle principal conservaba los huesos de la prosperidad, una farmacia con letreros pintados a mano, una cafetería con cabinas de vinilo rojo visibles a través de las ventanas de cristal, una ferretería con auténticos suelos de madera que crujían bajo los pies de los clientes, pero la mitad de los escaparates estaban vacíos, sus ventanas empapeladas con viejos anuncios y letreros descoloridos de alquiler. Tom entró en el mercado de Henderson para pedir direcciones. La anciana detrás del mostrador tenía el pelo plateado recogido en un moño práctico y ojos que parecían medir a una persona con una sola mirada. «Usted debe ser el sobrino nieto de Henry», dijo antes de que Tom pudiera presentarse. «Soy Margaret Henderson. Vivo al lado de la casa Blackwood». Su tono llevaba el peso de alguien que ofrecía tanto una bienvenida como una advertencia. «Sí, señora. Tom Morrison. Este es mi hijo, Danny». La expresión de la señora Henderson se suavizó cuando miró al niño. «Bueno, Danny, espero que no tengas miedo de las casas grandes y viejas. La mansión Blackwood es todo un espectáculo». «¿De verdad hay pasadizos secretos?», preguntó Danny con la seriedad que solo los niños pueden reunir. La señora Henderson miró a Tom, algo ilegible pasando por sus facciones. «Las casas viejas guardan muchos secretos, niño. Algunos son descubrimientos maravillosos. Otros, bueno, algunas cosas es mejor dejarlas sin molestar». La mansión se alzaba en 5 acres al final de Elm Street, separada de sus vecinos por setos crecidos y una valla de hierro forjado que se había rendido al óxido y al tiempo. La primera mirada de Tom hizo que su corazón se hundiera y se elevara simultáneamente. La victoriana de 3 pisos era magnífica y trágica, como una gran dama caída en desgracia. La arquitectura era impresionante. Ventanas salientes con adornos intrincados, un porche envolvente sostenido por columnas talladas, una habitación en la torre que se elevaba sobre la estructura principal como la torreta de un castillo. Pero 30 años de abandono habían pasado factura. La pintura se despegaba de cada superficie en grandes láminas rizadas. Varias ventanas estaban tapiadas. El porche se hundía en el medio y las tejas faltantes dejaban el tejado con el aspecto de una sonrisa con dientes rotos. «¡Wow!», exhaló Danny, y Tom no podía decir si era asombro o decepción. Recorrieron el perímetro lentamente, el ojo de carpintero de Tom catalogando el trabajo por delante. La cimentación parecía sólida, construida con el tipo de piedra extraída localmente hace un siglo. Los huesos de la casa eran fuertes. Sería la restauración cosmética la que pondría a prueba sus habilidades y paciencia. La llave de la puerta principal había llegado con los papeles de la herencia, junto con una nota explicando que los servicios públicos se habían mantenido a niveles mínimos para evitar que las tuberías se congelaran. Cuando Tom giró la llave y abrió la pesada puerta de roble, ésta se abrió con un gemido que pareció resonar por las habitaciones vacías. El vestíbulo le quitó el aliento. Una gran escalera curvada hacia arriba, su barandilla tallada en lo que parecía nogal macizo. Los suelos eran de madera de tablones anchos, opacos por el polvo y el abandono, pero dejando entrever destellos de un rico color miel bajo la mugre. Las molduras corrían a lo largo de los techos de 14 pies, y los paneles de vidrieras flanqueaban la puerta principal, proyectando sombras de colores por el espacio. «Papá, mira esto», llamó Danny desde el salón. Estaba de pie bajo una araña de cristal, sus cientos de prismas atrapando la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas. Tom se unió a su hijo, pasando la mano por la repisa de la chimenea. El mármol estaba veteado en gris y oro, y los detalles tallados mostraban el trabajo de maestros artesanos. Incluso en su estado actual, la habitación irradiaba elegancia e historia. Se movieron por la casa como arqueólogos explorando ruinas antiguas. El comedor podía sentar a 12 personas fácilmente. Su mesa de caoba aún relucía bajo una capa de polvo. La cocina conservaba sus gabinetes originales, despensas empotradas y armarios que hablaban de una época en que las familias cocinaban comidas elaboradas desde cero. Tom notó la calidad de la carpintería, la atención al detalle que marcaba la diferencia entre casas y hogares construidos para durar generaciones. Arriba encontraron 6 dormitorios, cada uno con su propio carácter.
La suite principal incluía una sala de estar y un baño privado con una bañera con patas lo suficientemente profunda como para relajarse después de un día de trabajo. Danny se apropió del dormitorio de la torre, atraído por sus paredes circulares y ventanas que daban a todo el pueblo. ¿Puede ser esto realmente nuestro?, preguntó Danny mientras estaban en lo que sería su habitación. Tom puso su mano en el hombro de su hijo, sintiendo el peso de la posibilidad y la responsabilidad en igual medida. Si podemos hacer que funcione, amigo, va a requerir todo lo que tenemos. Mientras el sol se ponía detrás de las torres y los tejados a dos aguas de la mansión, Tom se encontró de pie en el porche delantero con Danny, ambos en silencio ante lo que les esperaba. La casa necesitaba de todo: nuevo cableado, fontanería actualizada, una restauración exterior completa y probablemente una docena de problemas más que aún no había descubierto. Pero bajo la decadencia, pudo ver lo que este lugar había sido y lo que podía volver a ser. La señora Henderson apareció en la valla con un plato cubierto que olía a asado y verduras. «Pensé que ustedes dos podrían tener hambre después de su largo día», dijo pasando la comida por la verja. «Y quería darles una justa advertencia. Esta casa tiene una forma de sorprender a la gente». Henry Blackwood era un hombre inusual y dejó las cosas como quería que las encontraran. Tom aceptó el plato caliente con gratitud. «¿Qué tipo de cosas?», la señora Henderson sonrió, pero había algo cauteloso en su expresión. «Oh, ya lo verás pronto. Solo recuerda, Henry era un hombre que creía en cuidar de la familia, incluso de la familia que nunca había conocido. Tenía sus razones para todo, incluso para elegirte a ti». Mientras regresaba a su propia casa, Tom se preguntó qué quería decir, pero al ver el rostro de Danny brillar de emoción mientras planeaba dónde poner su cama y sus libros, Tom decidió que algunos misterios podían esperar. Por esta noche, era suficiente que tuvieran un hogar, incluso si venía con más preguntas que respuestas. A las 3 semanas de su nueva vida, Tom y Danny habían establecido un ritmo. Las mañanas eran para la limpieza y la evaluación, las tardes para los trabajos de carpintería ocasionales que Tom podía encontrar en el pueblo, y las noches para el lento trabajo de hacer la mansión habitable. Habían logrado poner los servicios públicos en pleno funcionamiento y habían reclamado los 2 dormitorios con menos daños para sus aposentos temporales. Danny se lanzó al proyecto con el entusiasmo que solo un niño de 8 años podía reunir. Se había nombrado a sí mismo especialista en eliminación de polvo y, de forma no oficial, historiador de la mansión, molestando a la señora Henderson con preguntas sobre la familia Blackwood cada vez que ella les traía comidas o comprobaba su progreso. Fue Danny quien hizo el descubrimiento que lo cambió todo. «Papá, hay algo raro en esta pared», llamó desde el salón principal, donde había estado limpiando cuidadosamente el friso con un paño suave. Tom levantó la vista del marco de la ventana que estaba restaurando. «Raro, ¿cómo?». «El papel tapiz se está despegando, pero hay algo detrás. No es solo más pared. Es otra cosa». Tom dejó sus herramientas y se unió a su hijo en la pared del fondo. Danny había estado trabajando metódicamente, sección por sección, y había descubierto un punto donde el papel tapiz antiguo se había despegado del yeso subyacente. Pero en lugar de revelar más de la superficie original de la pared, había un pequeño hueco apenas visible a la luz de la tarde. Tom pasó los dedos por el borde, sintiendo el contorno de lo que parecía ser un escondite deliberado tallado en la propia pared. El hueco era del tamaño de su palma, cuidadosamente tallado y alisado. «¿Deberíamos ver qué hay ahí?», preguntó Danny, su voz baja de emoción. Tom asintió, metiendo los dedos en el espacio. Sus yemas tocaron algo suave y frío, metal. Con cuidado extrajo una elaborada llave de latón, diferente a todo lo que había visto en la casa. La llave era pesada, intrincadamente tallada con símbolos y patrones que parecían contar una historia. La cabeza tenía forma de corazón, y diminutos grabados cubrían cada superficie. «¡Wow!», exhaló Danny. «Es como algo de una película de piratas». Tom dio la vuelta a la llave en la palma de su mano, estudiando la artesanía. Quien la había hecho había sido un artista, además de un cerrajero. Los símbolos no eran decoraciones aleatorias. Eran intencionados, significativos. Algunos parecían puntos cardinales. Otros se asemejaban a elementos arquitectónicos que había visto en toda la casa. «A ver si encaja en alguna de las puertas», sugirió Danny, ya dirigiéndose al pasillo principal.
Pasaron la siguiente hora probando todas las cerraduras de la casa. La llave era demasiado ornamentada para las cerraduras simples de las puertas, demasiado grande para los pequeños pestillos de los armarios, y de una forma completamente equivocada para los cerrojos modernos que se habían añadido a lo largo de los años. Pero Tom notó algo más mientras se movían por la mansión. Los símbolos de la llave coincidían con detalles que había estado viendo por toda la casa sin realmente registrarlos. El mismo patrón de rosa de los vientos tallado en la llave aparecía en el poste de la barandilla. Los círculos entrelazados se repetían en el medallón del techo del comedor. La forma de corazón aparecía en los paneles de vidrieras de la puerta principal. «Danny», dijo Tom lentamente, «creo que esta llave está destinada a llevarnos a algún lugar, pero no a una puerta, sino a otras pistas». Esa noche, después de que Danny se había acostado, Tom se sentó en la mesa de la cocina con la llave bajo una lámpara brillante, dibujando los símbolos en un cuaderno. Cuanto más los estudiaba, más convencido se volvía de que formaban un mapa o un código. ¿Pero un mapa de qué? A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado. Tom estaba reemplazando una ventana rota en el comedor cuando oyó un coche detenerse en el camino de grava. A través del cristal vio un sedán negro, caro y fuera de lugar en su entorno rural. El hombre que salió vestía un traje a medida y llevaba un maletín de cuero. Tenía la misma edad que Tom, con canas en las sienes y el tipo de porte confiado que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Llamó a la puerta principal con autoridad. «Señor Morrison, soy Marcus Sterling, abogado. Represento a ciertas partes interesadas con respecto a esta propiedad». Tom se secó las manos con un trapo antes de estrechar la mano que le ofrecía Sterling. El agarre del hombre era firme, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Sterling? Entiendo que recientemente heredó esta propiedad de Henry Blackwood. Quería discutir una propuesta de negocio que podría interesarle». Se sentaron en el salón, los zapatos caros de Sterling incongruentes contra los suelos cubiertos de polvo. El abogado abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. «Señor Morrison, seré directo. Esta casa es un pozo sin fondo. Solo los costos de restauración ascenderán a 6 cifras. Y eso suponiendo que no descubra ningún problema estructural importante. Tengo clientes interesados en comprar la propiedad para el desarrollo de terrenos». Tom miró los papeles que Sterling había extendido sobre la mesa de centro. El precio de compra propuesto era lo suficientemente sustancial como para comprar una casa decente en el pueblo y aún le sobraría dinero para el futuro de Danny. «Es una oferta generosa», dijo Tom con cautela. «Pero acabamos de llegar. Ni siquiera hemos tenido tiempo de evaluar completamente lo que hay que hacer». La sonrisa de Sterling se tensó casi imperceptiblemente. «Señor Morrison, he estado observando esta propiedad durante años. Conozco su historia, sus problemas, su potencial. Henry Blackwood era un hombre excéntrico con ideas inusuales sobre la familia y la herencia. Puede que le haya dejado esta casa, pero no le hizo ningún favor». Algo en el tono de Sterling puso a Tom nervioso. ¿Qué quiere decir con eso? Blackwood tenía teorías sobre linajes, sobre herederos merecedores. Creía en... Sterling hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Digamos que creía que ciertas familias debían deudas a otras familias. Esta casa era su forma de saldar cuentas. Tom pensó en las crípticas advertencias de la señora Henderson, en la forma cuidadosa en que hablaba de las intenciones de Henry Blackwood. «Señor Sterling, ¿está diciendo que hay más en esta herencia de lo que sé?» Sterling se inclinó hacia adelante, su máscara profesional deslizándose ligeramente. «Estoy diciendo que Henry Blackwood estaba obsesionado con el pasado. Pasó décadas investigando genealogías, rastreando linajes, tratando de corregir lo que él consideraba errores históricos. Le dejó esta casa por razones que no tienen nada que ver con la generosidad». Antes de que Tom pudiera responder, la voz de Danny llamó desde arriba. «Papá, tienes que ver esto». Tom se excusó y encontró a Danny en la biblioteca, una habitación que no habían explorado mucho. El niño estaba de pie junto a una estantería empotrada, señalando algo detrás de los volúmenes. «Estaba mirando los libros viejos y noté que este estaba suelto», explicó Danny, sacando un volumen encuadernado en cuero. Detrás de él había otro pequeño hueco similar al que habían encontrado la llave. Este escondite contenía un trozo de pergamino doblado, amarillento por el tiempo. Tom lo desdobló con cuidado,
revelando lo que parecía ser un plano de la mansión, pero con áreas marcadas que no correspondían a ninguna de las habitaciones que había visto. Los símbolos de la llave estaban esparcidos por el dibujo, conectados por líneas punteadas que sugerían un camino a través de la casa. En la parte inferior, con una letra enrevesada, alguien había escrito: para el legítimo heredero, cuando llegue el momento de reclamar lo que se perdió. Señor Morrison, la voz de Sterling llamó desde la planta baja. ¿Está todo bien? Tom rápidamente volvió a doblar el pergamino y se lo metió en el bolsillo. Estamos bien. Solo encontramos algunos libros viejos. Cuando regresaron al salón, Sterling estaba de pie junto a la ventana, estudiando los terrenos con evidente interés. Hermosa propiedad, dijo, perfecta para el desarrollo de subdivisiones. Agradezco su oferta, señor Sterling, pero no estoy listo para vender. La expresión de Sterling se endureció. Señor Morrison, le aconsejo encarecidamente que reconsidere. Esta casa tiene un historial de traer desgracia a sus propietarios. Henry Blackwood desapareció en circunstancias misteriosas. La familia anterior a él lo perdió todo y huyó en medio de la noche. Quizás sería prudente romper ese patrón. Después de que Sterling se fue, Tom se sentó en el porche delantero con el pergamino extendido sobre sus rodillas. El dibujo era detallado y preciso, mostrando no solo la distribución de la mansión, sino también lo que parecían ser pasajes ocultos y habitaciones secretas. Si era auténtico, Henry Blackwood había diseñado este lugar como un elaborado rompecabezas. La señora Henderson apareció en la cerca como si hubiera estado esperando que Sterling se fuera. Ese hombre ha estado merodeando por aquí durante 20 años, dijo sin preámbulos, desde que Henry desapareció. Señora Henderson, ¿qué le pasó realmente a Henry Blackwood? La anciana miró la mansión con algo parecido a la tristeza. Henry era un buen hombre que tomó algunas decisiones difíciles. Pasó sus últimos años tratando de enmendar cosas que sucedieron mucho antes de que usted naciera. Creía en la justicia, incluso cuando le costaba personalmente. Sterling dijo algo sobre deudas entre familias. La señora Henderson asintió lentamente. Las familias Blackwood y Sterling tienen una historia complicada. Henry se sintió responsable de los errores cometidos por generaciones anteriores. Quería corregir las cosas, pero Marcus Sterling, bueno, él tiene ideas diferentes sobre cómo deben pagarse las deudas. Esa noche, después de que Danny se durmió, Tom estudió el pergamino a la luz de la lámpara. Cuanto más lo examinaba, más convencido estaba de que la ornamentada llave no solo estaba destinada a abrir puertas físicas, sino los secretos de la casa misma. Los símbolos formaban un rastro, y si podía seguirlo correctamente, podría descubrir lo que Henry Blackwood había dejado realmente. Mientras trazaba el camino punteado con el dedo, Tom se dio cuenta de que su herencia era más que una casa. Era un desafío, una prueba y posiblemente un regalo que podría cambiarlo todo para él y Danny. Pero también era algo que Marcus Sterling quería con mucha vehemencia, lo que significaba que probablemente era más valioso de lo que nadie le había dicho. La ornamentada llave se sintió cálida en su palma mientras tomaba su decisión. Mañana, él y Danny comenzarían a seguir el rastro que Henry Blackwood les había dejado. Cualesquiera que fueran los secretos ocultos en las paredes de la mansión, merecían saber la verdad. A la mañana siguiente amaneció gris y lloviznando, el tipo de clima que hacía que la mansión pareciera más misteriosa que acogedora. Tom había dormido mal, su mente revuelta por las advertencias de Sterling y la promesa del pergamino de secretos ocultos. Pero la emoción de Danny era contagiosa mientras se preparaban para seguir el rastro trazado en el dibujo de Henry Blackwood. Es como una verdadera búsqueda del tesoro, dijo Danny, saltando sobre las puntas de los pies mientras Tom extendía el pergamino sobre la mesa de la cocina. ¿Por dónde empezamos? Tom estudió el diagrama, comparándolo con su creciente familiaridad con la distribución de la casa. El primer símbolo, una rosa de los vientos, estaba marcado en lo que parecía ser la biblioteca. Ya habían encontrado el pergamino allí, lo que sugería que iban por el buen camino. La biblioteca era una acogedora habitación con estanterías de suelo a techo y una gran ventana que daba al jardín cubierto de vegetación. La mayoría de los libros seguían en su lugar, volúmenes sobre historia, arquitectura y lo que parecía ser investigación genealógica. Tom notó que muchos de los libros de genealogía estaban marcados con marcapáginas y notas manuscritas. Siguiendo la guía del pergamino,
Centraron su búsqueda en el área de la chimenea. La repisa era de caoba tallada, a juego con las estanterías empotradas de la biblioteca. Tom pasó las manos por la madera, buscando cualquier cosa que pudiera estar suelta o inusual. «Papá, mira esto», llamó Danny desde el lado de la chimenea. Descubrió que una de las baldosas decorativas alrededor de la abertura de la chimenea estaba ligeramente levantada en comparación con las otras. Tom se arrodilló junto a su hijo y examinó la baldosa. Cuando la presionó suavemente, se movió bajo su tacto. Trabajando con cuidado, logró sacarla, revelando un compartimento poco profundo detrás. Dentro había un álbum de fotos de cuero, su cubierta grabada con el mismo símbolo de corazón de la elaborada llave. Lo llevaron al asiento de la ventana y lo abrieron juntos. Las primeras páginas contenían retratos formales de lo que parecían ser los años 60 y 70. Un hombre distinguido con cabello oscuro y ojos amables, a veces solo, a veces con una hermosa mujer de cabello oscuro y una sonrisa dulce. «Ese debe ser Henry Blackwood», dijo Tom, estudiando el rostro del hombre en busca de algún parecido familiar. Había algo familiar en los ojos, en la forma de la mandíbula. A medida que pasaban las páginas, las fotos se volvieron más personales e íntimas. Henry y la mujer caminando por jardines, compartiendo comidas, riendo juntos en lo que parecían viajes por Europa. Pero Tom notó algo inquietante en las fotos posteriores. La mujer parecía triste y Henry parecía cada vez más aislado. Las últimas páginas del álbum contenían fotos de un niño pequeño, quizás de la edad de Danny, con el mismo cabello oscuro que Henry y la brillante sonrisa de la mujer. Pero junto a muchas de estas fotos había fechas y anotaciones crípticas con la misma letra enrevesada que habían visto en el pergamino. «El hijo de Clara», decía una anotación, «nacido el 15 de septiembre de 1972. El futuro que no podemos reclamar». Otra foto mostraba al niño con lo que parecían ser diferentes padres, un hombre de rostro severo en traje de negocios y una mujer que claramente no era Clara. La anotación aquí era más inquietante. El reclamo de Robert, la mentira que debemos vivir. Tom sintió un escalofrío al empezar a comprender lo que le decían las fotos. Los símbolos y números dispersos por todo el álbum no eran solo decorativos, eran parte de un código, referencias a lugares y fechas específicas. «Danny, creo que estas fotos nos están contando una historia sobre la familia de Henry, pero es complicada». Pasaron la mañana descifrando los misterios del álbum. Los símbolos coincidían con los de la ornamentada llave y el pergamino, creando un rastro claro a través de la casa. Cada foto estaba anotada con coordenadas que correspondían a habitaciones y ubicaciones específicas dentro de la mansión. El patrón que surgió era a la vez romántico y trágico. Henry claramente había estado enamorado de Clara, pero ella estaba casada con otra persona, alguien llamado Robert, quien parecía ser el socio comercial de Henry, basándose en varias fotografías formales de los dos hombres juntos. El niño pequeño era el misterio central. Las fotos sugerían que era hijo de Clara y Henry, pero las anotaciones indicaban que Robert lo había criado como su propio hijo. Las últimas entradas del álbum eran las más desgarradoras. Fotos del funeral de Clara con Henry de pie, aparte de los demás dolientes, y fotos del niño creciendo desde la distancia, como si Henry lo hubiera estado vigilando, pero sin poder reclamarlo. «Papá, esto es muy triste», dijo Danny, estudiando una foto de Henry solo en lo que parecía ser la misma biblioteca. Los amaba, pero no podía estar con ellos. Tom asintió, sintiendo una conexión inesperada con el hombre que le había dejado esta herencia. Henry había estado tratando de proteger y proveer para un hijo que no podía reconocer públicamente, una situación que resonaba profundamente con las propias luchas de Tom como padre soltero. La última pista del álbum los llevó a la torre de la mansión, el dormitorio elegido por Danny. Según el pergamino, necesitaban encontrar el siguiente símbolo, un patrón de círculos entrelazados en algún lugar de ese espacio circular. La habitación de la torre era única en la casa, con ventanas que daban a todas las direcciones y un techo abovedado pintado con estrellas y constelaciones. Danny ya había trasladado sus pocas pertenencias, y su guante de béisbol descansaba en el asiento de la ventana como un talismán de normalidad en su aventura cada vez más misteriosa. Tom estudió el mapa estelar en el techo, preguntándose si tenía algún significado. Las constelaciones estaban representadas con precisión, pero ciertas estrellas estaban pintadas de oro, mientras que otras permanecían plateadas.
Siguiendo el patrón, las estrellas doradas formaban los mismos círculos entrelazados que estaban buscando. «Es Orión», dijo Danny siguiendo la mirada de Tom. «Lo aprendimos en la escuela. Las estrellas doradas nos están mostrando algo diferente sobre la constelación». Tom se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Las estrellas doradas, cuando se conectaban, formaban el patrón circular de sus pistas, y todas apuntaban hacia una sección específica de la pared curva de la habitación. La sección de la pared que atrajo su atención estaba cubierta por un gran tapiz que representaba una escena de casa medieval. Cuando Tom apartó el tapiz, descubrió que esta sección de la pared era ligeramente diferente al resto. Las piedras estaban dispuestas en un patrón sutil que coincidía con los círculos entrelazados. Trabajando juntos, descubrieron que una de las piedras podía presionarse hacia adentro. Cuando Tom aplicó presión, escucharon un suave clic y una sección de la pared se abrió sobre bisagras ocultas, revelando una estrecha escalera que se elevaba en espiral hacia la oscuridad. «Un pasadizo secreto», susurró Danny con los ojos muy abiertos de asombro. Tom miró por la escalera, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Los escalones eran de piedra tallada, lisos por el tiempo, pero aún sólidos. Una brisa fresca bajaba desde arriba, sugiriendo que el pasaje conducía a otra habitación o quizás incluso al exterior. «¿Deberíamos explorarlo?», preguntó Danny. Tom miró su reloj. Tenían unas pocas horas antes de que tuviera que ir al pueblo para un trabajo de techado que había conseguido. El ingreso extra era crucial. La mansión podría ser gratis, pero los servicios públicos, la comida y los suministros básicos estaban agotando constantemente sus ahorros. «Veamos a dónde va», decidió Tom. «Pero nos quedamos juntos, y si parece inseguro, retrocedemos». Subieron la estrecha escalera lentamente. La linterna del teléfono de Tom iluminaba el camino. El pasaje era claramente original de la casa. La mampostería era magistral y pequeños nichos estaban tallados en las paredes a intervalos regulares, probablemente destinados a sostener velas o lámparas de aceite. La escalera terminaba en una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro y equipada con una elaborada cerradura que parecía encajar perfectamente con su ornamentada llave. Tom insertó la llave y la giró lentamente. El mecanismo de la cerradura estaba bien mantenido a pesar de su antigüedad, y la puerta se abrió suavemente para revelar una habitación que le quitó el aliento. Habían encontrado el estudio privado de Henry Blackwood, una cámara circular que debió haber sido construida en la torre más alta de la mansión. La habitación estaba intacta por el tiempo, como si Henry acabara de salir hace unos momentos. Un enorme escritorio dominaba el centro, cubierto de papeles, libros y lo que parecían materiales de investigación. Estanterías empotradas forraban las paredes, y grandes ventanas proporcionaban una vista imponente de la campiña circundante. Pero fue el contenido de la habitación lo que hizo que el corazón de Tom se acelerara. Esto no era solo un estudio. Era un centro de mando para algún tipo de proyecto a largo plazo. Las paredes estaban cubiertas con árboles genealógicos, gráficos genealógicos, mapas y lo que parecían ser documentos financieros que databan de décadas. En el centro de todo había un retrato de Clara, más grande y detallado que cualquiera de las fotos del álbum. Era hermosa, pero había una tristeza en sus ojos pintados que hablaba de decisiones difíciles y sacrificios. Danny se acercó al escritorio mientras Tom examinaba las exhibiciones de la pared. «Papá, hay un diario aquí. Parece que alguien estaba escribiendo en él recientemente». Tom se unió a su hijo en el escritorio. El diario estaba encuadernado en el mismo cuero que el álbum de fotos, y la letra era definitivamente la de Henry. La última entrada estaba fechada solo unos meses antes de la desaparición de Henry. «El niño ya es grande», decía la entrada. «Tiene un hijo propio, luchando como yo una vez luché, como su padre antes que él luchó. Las deudas de Sterling deben pagarse, pero no como Marcus cree. La justicia requiere restauración, no venganza. El tesoro que he escondido llegará al legítimo heredero cuando llegue el momento. El legado de Clara seguirá vivo a través de su nieto, incluso si él nunca conoce su nombre». Las manos de Tom temblaron al leer las palabras. Henry había estado escribiendo sobre él, sobre Danny. De alguna manera, este misterioso tío abuelo había conocido su situación y había planeado esta herencia como algo más que una simple generosidad familiar.
Mientras miraba alrededor del estudio con nueva comprensión, Tom se dio cuenta de que su búsqueda del tesoro apenas comenzaba. Henry les había dejado pistas no solo sobre una riqueza oculta, sino sobre una historia familiar que nunca supieron que poseían. Y en algún lugar de esta casa, una fortuna esperaba ser reclamada si podían resolver los acertijos que Henry había dejado. Tom pasó el resto de ese día leyendo el diario de Henry, mientras Danny exploraba el estudio secreto con el asombro de un niño que descubre un tesoro enterrado. El diario revelaba una compleja historia de amor, traición y redención que se remontaba a casi 60 años. Henry Blackwood había sido un industrial exitoso en la década de 1960, asociándose con Robert Sterling en una serie de empresas manufactureras que hicieron ricos a ambos hombres. Pero Henry se había enamorado de la esposa de Robert, Clara, y ella de él. Su aventura había producido un hijo, pero Clara se negó a dejar su matrimonio, en parte por lealtad y en parte para proteger al niño del escándalo. La situación se había deteriorado cuando Robert descubrió la verdad. En lugar de confrontar directamente a Henry, había destruido sistemáticamente su asociación comercial, utilizando su conocimiento de la aventura como palanca para forzar a Henry a salir de acuerdos y robar contratos. Cuando Henry se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Robert había tomado el control de la mayoría de sus activos compartidos, dejando a Henry financieramente arruinado y emocionalmente devastado. Clara había muerto en un accidente automovilístico cuando su hijo tenía solo 5 años, y Robert se había vuelto a casar rápidamente, mudándose con el niño y borrando cualquier rastro del recuerdo de Clara. Henry pasó el resto de su vida tratando de localizar a su hijo, eventualmente descubriendo que el niño había crecido creyendo que Robert era su padre y que Clara era simplemente una madrastra que había muerto joven. Pero el mayor descubrimiento de Henry llegó cerca del final de su vida, cuando se enteró de que su hijo se había casado y tenía un hijo propio, Danny. Las entradas del diario de los últimos años de Henry mostraban a un hombre obsesionado con enmendar el pasado, decidido a proveer para el nieto que nunca conocería. No puedo deshacer el daño que Robert Sterling infligió, había escrito Henry, pero puedo asegurar que la estirpe de Clara heredará lo que nos fue robado. El chico Tom lucha como yo una vez luché. El ciclo debe romperse. El diario también revelaba la ubicación de la siguiente pista en la elaborada búsqueda del tesoro de Henry. Una brújula antigua escondida en la bodega de vinos de la mansión no apuntaría al norte magnético, sino a ubicaciones específicas dentro de la casa, donde Henry había ocultado pruebas de la fortuna que había acumulado en secreto a lo largo de las décadas. Encontrar la bodega de vinos requirió seguir otro conjunto de pistas del estudio. Henry había dibujado diagramas detallados de los pasajes ocultos y habitaciones secretas de la mansión, revelando que la casa había sido diseñada tanto para el ocultamiento como para la comodidad. La brújula estaba escondida detrás de una pared falsa en el sótano, accesible solo a través de un pasaje que comenzaba en la despensa de la mansión. Danny resultó invaluable mientras navegaban por los estrechos pasajes. Su tamaño más pequeño le permitía gatear por espacios que habrían sido difíciles para Tom, y su entusiasmo mantenía sus ánimos cuando los túneles claustrofóbicos se volvían abrumadores. La bodega era una obra maestra de mampostería, con techos abovedados y estanterías que alguna vez contuvieron cientos de botellas. Ahora estaba vacía, salvo por el polvo y el tenue olor a vino que hacía mucho tiempo se había evaporado. Pero escondida en un nicho detrás de las estanterías de vinos, encontraron la brújula de Henry. El instrumento antiguo era hermoso, su caja de latón grabada con los mismos símbolos que habían estado siguiendo por toda la casa. Pero cuando Tom lo sostuvo nivelado, la aguja no apuntó al norte. Se balanceó hacia la pared de los cimientos de la mansión con una certeza inquebrantable. No está rota, se dio cuenta Tom. Ha sido modificada para apuntar a algo específico. Siguiendo la brújula, llegaron a una sección de la pared de la bodega que parecía idéntica a todas las demás, pero un examen cuidadoso reveló que varias piedras podían ser removidas, y detrás de ellas había otro escondite. Este contenía una colección de cartas de amor atadas con una cinta descolorida y conservadas en una bolsa de cuero engrasado. Las cartas eran de Clara a Henry, escritas durante el transcurso de su aventura y guardadas después de su muerte. Pintaban un cuadro de una mujer dividida entre el deber y el deseo, profundamente enamorada,
pero poco dispuesta a abandonar sus responsabilidades. Mi queridísimo Henry, comenzaba una carta. Sé que nuestro amor trae dolor a todos los que nos importan, pero no puedo evitar creer que algunas conexiones trascienden las reglas que la sociedad nos impone. Nuestro hijo nunca conocerá a su verdadero padre, pero quizás algún día comprenderá que fue concebido en el amor, no en la conveniencia. Otra carta escrita poco antes de la muerte de Clara contenía una revelación que sorprendió a Tom. He hablado con mi abogado sobre mi testamento. Si algo me sucede, hay un pequeño fondo reservado para el futuro de nuestro hijo. Robert nunca debe saberlo. La información de la cuenta está oculta donde solo alguien que realmente entienda nuestra historia pensaría en buscar. La brújula les señaló otro lugar, esta vez en el comedor formal de la mansión. Allí, detrás de un retrato del constructor original de la casa, descubrieron una caja fuerte oculta en la pared. La combinación era la fecha de cumpleaños de Clara, que habían aprendido del álbum de fotos. Dentro de la caja fuerte había documentos financieros que databan de 40 años, que demostraban que Clara, en efecto, había establecido un fondo fiduciario secreto para su hijo. Pero, lo que es más importante, encontraron pruebas de que Henry había estado trasladando sistemáticamente sus bienes a cuentas e inversiones ocultas, construyendo una fortuna que existía completamente fuera del imperio empresarial que Robert Sterling le había robado. Los documentos pintaban un cuadro de un hombre que había pasado décadas planeando este momento. Henry había liquidado sus activos visibles restantes en los años anteriores a su desaparición, convirtiendo todo en oro, efectivo e inversiones irrastreables. El valor total era asombroso, casi $200 millones, acumulados a lo largo de 30 años de planificación cuidadosa e inversión paciente. Pero la verdadera revelación llegó en la última carta de Henry a su heredero desconocido, sellada en un sobre marcado para el nieto de Clara. Tom, comenzaba la carta, y al ver su nombre con la letra de Henry, un escalofrío recorrió la espalda de Tom. Si estás leyendo esto, entonces mi plan ha funcionado, y has demostrado ser digno del legado de Clara. Has seguido las pistas que dejé, porque entiendes el valor de la persistencia y la importancia de la familia, incluso de la familia que nunca has conocido. La carta continuaba explicando que la búsqueda del tesoro era más que un simple rompecabezas. Era una prueba de carácter. Henry había diseñado las pistas para requerir paciencia, inteligencia y, lo más importante, el tipo de amor paternal que persistiría incluso cuando la tarea pareciera imposible. Has pasado estas semanas trabajando para mantener a tu hijo mientras resolvías mis acertijos, escribió Henry. Esto me dice que eres el hombre que Clara querría que fuera su nieto. La fortuna que te dejo viene con una sola condición, que recuerdes de dónde viene y por qué existe. Robert Sterling le robó a nuestra familia mediante la traición y el engaño. No te pido que busques venganza, pero sí que protejas lo que es tuyo de aquellos que intentarían quitártelo por medios similares. Los últimos párrafos de la carta contenían advertencias sobre Marcus Sterling, el hijo de Robert, que había heredado tanto el imperio empresarial de su padre como su obsesión por la fortuna de Blackwood. Marcus había estado buscando los bienes ocultos de Henry durante décadas, creyendo que le pertenecían por derecho, como compensación por la reputación dañada de su padre. Marcus Sterling es peligroso porque cree en sus propias mentiras, advirtió Henry. Se ha convencido de que yo engañé a su padre cuando la verdad es exactamente lo contrario. No se rendirá fácilmente cuando se entere de que has encontrado lo que ha estado buscando. Ten cuidado y confía solo en quienes conocieron la verdadera historia de Clara. Mientras Tom terminaba de leer la carta, el peso de su herencia se hizo evidente. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de justicia demorada pero no denegada, de proteger un legado para las generaciones futuras y de enfrentarse a quienes creían que el poder les daba derecho a tomar lo que quisieran. La brújula tenía un destino más que revelar, señalando los cimientos de la mansión en una sección que no habían explorado. Tom se dio cuenta de que el mayor secreto de Henry aún esperaba ser descubierto, escondido en algún lugar debajo de la propia casa. Pero mientras se preparaban para seguir la brújula hasta su destino final, Tom escuchó portazos en la entrada. A través de las pequeñas ventanas del sótano, pudo ver varios vehículos, el sedán negro de Marcus Sterling y lo que parecía ser un coche del sheriff.
Papá, susurró Danny, ¿estamos en problemas? Tom recogió rápidamente las cartas y los documentos, su mente acelerada. Habían encontrado pruebas de una fortuna que podría cambiar sus vidas para siempre, pero aún no habían localizado la fortuna en sí. Y ahora Marcus Sterling estaba en su puerta, probablemente con papeles legales y apoyo oficial. No, amigo, no estamos en problemas, dijo Tom, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. Pero creo que nuestra búsqueda del tesoro se acaba de complicar mucho más. Tom y Danny emergieron del sótano a través del pasadizo de la despensa, justo cuando fuertes golpes resonaban por la mansión. Tom aseguró rápidamente los documentos en el estudio de Henry, asegurándose de que el pasadizo secreto estuviera bien oculto antes de abrir la puerta. Marcus Sterling estaba en el porche delantero con el Sheriff Williams, un hombre que Tom reconocía de sus viajes al pueblo. La expresión de Sterling era sombría y llevaba una gruesa carpeta de documentos legales. Señor Morrison, dijo Sterling sin preámbulos, tengo una orden judicial para inspeccionar esta propiedad en busca de pruebas de bienes robados. El Sheriff Williams parecía incómodo, pero le entregó a Tom los papeles oficiales. Lo siento, Tom. El señor Sterling aquí afirma que hay propiedades en esta casa que legalmente pertenecen a su patrimonio familiar. Tom examinó los documentos. Su corazón se encogió. Sterling había obtenido de alguna manera una orden de registro basada en afirmaciones de que Henry Blackwood había malversado fondos del negocio familiar de Sterling décadas atrás. La orden le daba a Sterling el derecho de examinar la mansión en busca de cualquier prueba de bienes ocultos. Señor Sterling, dijo Tom con cuidado, heredé esta casa legalmente. Tengo todos los documentos. ¿La casa? Sí, interrumpió Sterling, pero no necesariamente todo lo que hay dentro. Mi padre mantuvo registros meticulosos de sus tratos comerciales con Henry Blackwood. Tengo pruebas de que Blackwood robó casi $50 millones de su sociedad antes de desaparecer. Danny se mantuvo cerca de Tom mientras los hombres entraban a la mansión. Tom pudo ver que su hijo estaba asustado por la naturaleza oficial de la visita, pero también confundido sobre por qué su búsqueda del tesoro se había convertido de repente en un asunto legal. Sterling se movió por la casa con evidente familiaridad, examinando habitaciones y revisando detrás de los muebles como si hubiera estado allí antes. Tom se dio cuenta de que el abogado probablemente había estado vigilando la propiedad durante años, esperando una oportunidad como esta. Sheriff Williams, dijo Tom, ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Tengo algún derecho aquí? El sheriff asintió con simpatía. Tiene derecho a observar el registro y a que se documente cualquier propiedad incautada, pero si encuentran pruebas de bienes robados, esos artículos tendrían que ser retenidos a la espera de una audiencia judicial. Sterling estaba particularmente interesado en la biblioteca y el comedor, las áreas donde Tom y Danny habían hecho sus descubrimientos más significativos. Examinó la chimenea donde habían encontrado el álbum de fotos y pasó un tiempo considerable estudiando el retrato que había escondido la caja fuerte de Clara. Señor Morrison, dijo Sterling mientras trabajaba, quiero que entienda algo. Henry Blackwood era un maestro manipulador. Convenció a mi padre de que confiara en él, luego saqueó sistemáticamente sus bienes compartidos. Cuando mi padre descubrió el robo, Blackwood desapareció en lugar de enfrentar la justicia. Tom pensó en el diario de Henry y la historia muy diferente que contaba. Según el relato de Henry, Robert Sterling había sido quien usó la traición y el chantaje para robar su imperio empresarial. Pero Tom no podía revelar ese conocimiento sin exponer sus descubrimientos. La búsqueda continuó durante 2 horas, con Sterling cada vez más frustrado al no encontrar lo que buscaba. Tom observaba nerviosamente cómo el abogado examinaba las áreas cercanas a sus pasajes ocultos, pero Sterling parecía no ser consciente de la arquitectura secreta de la mansión. Tiene que haber algo aquí, murmuró Sterling, pasando las manos por las paredes del comedor. 40 años de planificación y simplemente desaparece. Nadie se esconde con tanto éxito sin dejar rastros. El Sheriff Williams estaba examinando la documentación. Tom le había mostrado los documentos de herencia y la transferencia de propiedad. Señor Sterling, todo aquí parece legítimo. El señor Morrison heredó esta propiedad por los canales legales adecuados. La propiedad, sí, repitió Sterling, pero Blackwood era paranoico con los bancos y la supervisión gubernamental. Lo convirtió todo en activos físicos, oro, efectivo, obras de arte.
artículos que podían esconderse y moverse sin dejar rastros en papel. Tom sintió un escalofrío al darse cuenta de cuánto sabía Sterling sobre los métodos de Henry. El abogado claramente había estado investigando esto durante décadas, construyendo un caso y esperando el momento adecuado para actuar. A medida que avanzaba la tarde, la búsqueda de Sterling se volvió más invasiva. Examinó la despensa de la cocina, donde comenzaba su pasaje secreto, aunque no descubrió la entrada oculta. Pasó un tiempo considerable en la habitación de la torre, estudiando el mapa estelar en el techo y moviendo muebles para revisar las paredes. «Papá», susurró Danny cuando Sterling se distrajo. «¿Deberíamos contarles lo de las habitaciones secretas?» Tom negó con la cabeza ligeramente. Algo en la intensidad y evidente desesperación de Sterling lo hizo reacio a revelar sus descubrimientos. Las advertencias de Henry sobre confiar solo en quienes conocían la verdadera historia de Clara resonaron en su mente. La búsqueda finalmente terminó cuando Sterling se quedó sin áreas para examinar. Se paró en el vestíbulo principal de la mansión, claramente frustrado, pero tratando de mantener su compostura profesional. «Señor Morrison», dijo, «quiero hacerle una oferta. Estoy dispuesto a duplicar mi precio de compra anterior por esta propiedad. $2 millones en efectivo con un cierre rápido». Tom sintió el jadeo sorprendido de Danny. $2 millones era más dinero del que jamás hubieran soñado tener. Resolvería todos los problemas financieros que habían enfrentado y proporcionaría seguridad para todo el futuro de Danny. «Eso es muy generoso», dijo Tom lentamente. «Pero todavía no estoy listo para vender». La máscara de Sterling se deslizó ligeramente, revelando la ira debajo de su pulida fachada. «Señor Morrison, está cometiendo un error. Esta casa lo arruinará. Solo los costos de restauración superarán cualquier cosa que pueda pagar con el salario de un carpintero. Y hay otras consideraciones. Sociedades de preservación histórica, estudios de impacto ambiental, desafíos de zonificación. Puedo hacer que esos problemas desaparezcan, pero solo si trabajamos juntos». La amenaza era sutil pero clara. Sterling tenía los recursos y las conexiones para hacerle la vida difícil a Tom si se negaba a cooperar. El sheriff Williams pareció sentir la tensión. «Caballeros, creo que hemos hecho lo que vinimos a hacer. Señor Sterling ha llevado a cabo su búsqueda. Señor Morrison ha cooperado. A menos que haya pruebas de irregularidades reales, creo que deberíamos dar por cerrado este asunto por ahora». Después de que Sterling y el sheriff se fueron, Tom y Danny se sentaron en el porche delantero al anochecer. El aire de la tarde era fresco, y las ventanas de la mansión brillaban cálidamente con la luz menguante. «Papá, ¿vamos a vender la casa?», preguntó Danny. Tom acercó a su hijo, sintiendo el peso de la decisión que tenían ante sí. $2 millones resolverían de hecho sus problemas inmediatos, pero también significaría abandonar el misterio que habían estado desentrañando y potencialmente permitir que Sterling reclamara la fortuna oculta de Henry. «No lo creo, amigo. Esta casa es nuestro hogar ahora, y creo que Henry nos dejó algo importante que encontrar». Esa noche, después de que Danny se durmiera, Tom regresó al estudio de Henry para seguir leyendo el diario. Las últimas entradas revelaban más sobre el carácter de Marcus Sterling y las medidas a las que había llegado en la búsqueda de la fortuna de Blackwood. «Marcus ha heredado el sentido de derecho de su padre», había escrito Henry. «Cree que la riqueza debe fluir hacia los que nacen con privilegios, independientemente de cómo se obtuvo originalmente. Nunca comprenderá que la verdadera justicia requiere reconocer los errores del pasado, no perpetuarlos». El diario también contenía advertencias sobre los métodos de Sterling. A lo largo de los años, Marcus había utilizado el acoso legal, la presión financiera y las conexiones políticas para obligar a los anteriores propietarios de las propiedades que creía que contenían activos de Blackwood a vendérselas. La mansión había cambiado de manos 3 veces desde la desaparición de Henry, y cada vez Sterling había sido el beneficiario final. Crea problemas a la gente común y luego se ofrece a resolverlos a cambio de lo que quiere, había señalado Henry. Es una forma refinada de extorsión vestida con lenguaje legal y justificada por agravios inventados. Tom se dio cuenta de que la oferta de Sterling de ayudar con los problemas de zonificación y conservación no era generosidad, era una amenaza. El abogado probablemente ya estaba trabajando entre bastidores
para crear los mismos problemas que había mencionado. Pero el diario de Henry también revelaba algo que le dio esperanza a Tom. Escondida en los cimientos de la mansión no solo había una fortuna, sino un archivo completo de documentos que demostraban el robo del imperio empresarial Blackwood por parte de Robert Sterling. Henry había pasado años recolectando pruebas, construyendo un caso que vindicaría su reputación y expondría la verdadera historia de la familia Sterling. La verdad ha esperado 60 años para ser contada, había escrito Henry. Cuando la persona adecuada encuentre estos documentos, las mentiras de Sterling finalmente serán expuestas. La brújula le señalaba ese último alijo escondido en algún lugar debajo de la mansión, en lo que Henry llamaba el corazón de la casa. Pero acceder a él requeriría resolver un último rompecabezas. Y Tom sospechaba que se les estaba acabando el tiempo antes de que Sterling hiciera su siguiente movimiento. Los días siguientes trajeron una serie de problemas aparentemente inconexos que Tom rápidamente reconoció como obra de Sterling. Primero, el inspector de edificios del condado llegó sin previo aviso, citando quejas sobre posibles violaciones del código en el sistema eléctrico de la mansión. Luego llegó una carta de la Agencia Ambiental del Estado exigiendo pruebas de suelo por posible contaminación. Finalmente, la Sociedad Local de Preservación Histórica contactó a Tom para colocar la mansión bajo una designación restrictiva que limitaría severamente cualquier trabajo de renovación. Cada problema requería tiempo que Tom no tenía y dinero que no podía permitirse. El inspector de edificios quería $3,000 en mejoras eléctricas antes de aprobar su permiso de ocupación. Las pruebas ambientales costarían otros $2,000. El proceso de designación histórica requería representación legal que podría ascender a decenas de miles. Es como si alguien estuviera tratando de echarnos, observó Danny con la claridad que a veces proviene de la perspectiva de un niño. Tom asintió sombríamente. Sterling estaba orquestando una campaña de acoso burocrático diseñada para hacer financieramente imposible mantener la mansión. Pero rendirse ahora significaría abandonar no solo su hogar, sino la verdad que Henry había conservado para que la descubrieran. La señora Henderson demostró ser una aliada inesperada en su lucha. Llegó una mañana con café y magdalenas caseras, pero también con información sobre las tácticas de Sterling. Hizo lo mismo con los Washington, cuando eran dueños de este lugar en los años 90, explicó, sentándose en una silla en la cocina restaurada de la mansión. Creó un problema tras otro, hasta que no pudieron permitirse seguir luchando. Luego se abalanzó con una generosa oferta para comprarlos. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Tom. La señora Henderson sonrió, y Tom vislumbró la aguda inteligencia detrás de su apariencia de abuela. Tom, he vivido al lado de esta casa durante 40 años. He visto a 3 familias expulsadas por los juegos de Marcus Sterling. También conocí a Henry Blackwood lo suficientemente bien como para entender lo que estaba planeando. Buscó en su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Cuando lo desenvolvió, Tom vio un guardapelo, el mismo que habían encontrado en la bodega, o uno exactamente igual. Henry me dio esto antes de desaparecer, dijo la señora Henderson. Me dijo que algún día el nieto de Clara vendría a reclamar su herencia, y que cuando eso sucediera, debía ayudar en todo lo que pudiera. Tom se quedó mirando el guardapelo, luego a la señora Henderson. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía lo de mí y Danny? Lo sospeché cuando llegaron por primera vez. Usted tiene los ojos de Clara, y Danny tiene la barbilla terca de Henry. Pero me convencí cuando vi cómo se acercó a la casa, no como alguien que busca beneficiarse de ella, sino como alguien que intenta construir un hogar. El guardapelo contenía un diminuto pergamino, muy parecido al de su anterior descubrimiento. Pero este pergamino era diferente. Era un mapa de los cimientos de la mansión, que mostraba la ubicación de lo que Henry llamaba la bóveda de la verdad. Henry pasó sus últimos años preparándose para este momento, explicó la señora Henderson. Sabía que Sterling nunca dejaría de buscar. Nunca aceptaría que la fortuna estaba fuera de su alcance. Así que Henry diseñó una prueba que solo alguien que realmente entendiera la historia de Clara y se preocupara por la familia podría encontrar lo que escondió. El mapa mostraba que la bóveda era accesible a través del sótano de la mansión, pero no por ninguna entrada convencional. En cambio, requería seguir una secuencia específica de pasadizos ocultos y resolver un rompecabezas mecánico
que Henry había incorporado a las cimentaciones de la casa. El rompecabezas requiere 2 personas, señaló la señora Henderson, señalando el diagrama. Henry lo diseñó para que un padre y un hijo trabajando juntos pudieran resolverlo, pero una sola persona, por muy inteligente que fuera, no podía. Tom se dio cuenta de que esta era la razón por la que Danny había sido tan importante para su búsqueda. Henry no solo había dejado pistas para que su heredero las siguiera, había creado desafíos que solo podían superarse con el tipo de trabajo en equipo que provenía de los verdaderos lazos familiares. Pero su planificación fue interrumpida por otra crisis. Tom regresó de una entrevista de trabajo en el pueblo y encontró a Danny esperándolo en el porche delantero con lágrimas en los ojos. «Papá, vinieron unos hombres buscándote. Dijeron que tenemos que irnos». El corazón de Tom se hundió al leer el aviso de desalojo que habían pegado en la puerta principal. Sterling había obtenido de alguna manera una orden judicial, alegando que la ocupación de la mansión por parte de Tom violaba los términos del testamento de Henry. Según el documento, Tom tenía 30 días para desalojar la propiedad o enfrentarse a la expulsión forzosa. La señora Henderson examinó los papeles con la experiencia de alguien que había visto documentos similares antes. «Esto es una tontería», dijo con firmeza. «El testamento de Henry era perfectamente claro y tengo copias de todos los documentos originales. Pero Sterling sabe que luchar contra esto en los tribunales costará más de lo que usted puede permitirse». Esa noche, mientras Tom acostaba a Danny en la habitación de la torre que ambos habían llegado a la mar, su hijo hizo la pregunta que Tom había estado temiendo. «¿Vamos a tener que mudarnos de nuevo?» Tom miró alrededor de la habitación circular con su techo pintado de estrellas y sus altas ventanas que daban a la campiña. Danny finalmente había encontrado un lugar donde se sentía seguro y feliz, donde podía tener aventuras y ayudar a resolver misterios. La idea de quitárselo era casi insoportable. «No si puedo evitarlo, amigo. Vamos a encontrar lo que Henry nos dejó, y luego vamos a luchar por nuestro derecho a quedarnos aquí, incluso si da miedo». Tom sonrió recordando las palabras de su propio padre de hacía años, especialmente cuando da miedo. Ahí es cuando luchar más importa. La mañana siguiente trajo una nueva resolución. Tom y Danny, con la ayuda de la señora Henderson, iniciaron la fase final de su búsqueda del tesoro. Utilizando el mapa de los cimientos y la brújula de Henry, localizaron la entrada a la parte más profunda del sistema de pasajes ocultos de la mansión. La entrada estaba oculta detrás de lo que parecía ser una sólida pared de piedra en la esquina más alejada del sótano. Pero cuando Tom presionó la secuencia correcta de piedras, siguiendo las coordenadas del relicario de Clara, una sección de la pared pivotó hacia adentro, revelando un túnel que conducía más profundamente bajo tierra que cualquiera de los pasajes anteriores. Este túnel era diferente de los otros. Las paredes estaban revestidas con la misma calidad de mampostería que los cimientos de la mansión, pero el pasaje era más ancho y el techo más alto. Se habían instalado luces eléctricas en algún momento, controladas por un interruptor antiguo cerca de la entrada. El túnel conducía a una cámara circular excavada directamente en el lecho de roca debajo de la mansión. En el centro de la cámara se alzaba una elaborada pieza de ajedrez, un caballo tallado en lo que parecía mármol macizo. El caballo estaba montado sobre un pedestal que claramente servía como una especie de mecanismo de control. Según las notas de Henry, la pieza de ajedrez era la clave para el rompecabezas final, pero resolverlo requería comprender la historia de amor que había impulsado a Henry a crear esta elaborada búsqueda del tesoro en primer lugar. Tom estudió las paredes de la cámara, que estaban cubiertas con símbolos y citas talladas. Muchas eran de poemas de amor famosos, pero otras parecían ser mensajes personales entre Henry y Clara. En el centro de todo había una cita que parecía resumir la filosofía de Henry. El verdadero amor perdura más allá de la muerte, más allá de las mentiras, más allá de los planes de hombres pequeños que confunden la riqueza con el valor. El caballo de ajedrez podía girar y moverse hacia arriba y hacia abajo en su pedestal. Tom se dio cuenta de que la combinación correcta se basaría en fechas y coordenadas significativas de la historia de Henry y Clara. Su primer encuentro, el nacimiento de su hijo, la muerte de Clara y, quizás lo más importante, el momento en que Henry decidió preservar su legado para las generaciones futuras. Con la ayuda de Danny, Tom comenzó a trabajar con las posibilidades utilizando
todo lo que habían aprendido sobre la relación de Henry y Clara. Cada entrada correcta era recompensada con un clic mecánico desde algún lugar dentro de las paredes de la cámara. Cada error reiniciaba toda la secuencia, obligándolos a empezar de nuevo. Mientras trabajaban, Tom se encontró pensando en los paralelismos entre la historia de Henry y la suya propia. Ambos hombres habían sido padres tratando de mantener a sus hijos en circunstancias difíciles. Ambos se habían enfrentado a enemigos poderosos que usaban la riqueza y la influencia para tomar lo que no les pertenecía. Y ambos habían descubierto que los tesoros más importantes no se podían comprar ni robar. Tenían que ganarse con amor, sacrificio y determinación. El último clic resonó en la cámara con una finalidad que hizo que tanto Tom como Danny contuvieran la respiración. Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, una sección del suelo de la cámara comenzó a elevarse, revelando una bóveda que había estado escondida bajo sus pies. La bóveda que se elevó del suelo de la cámara era diferente a todo lo que Tom había imaginado. No era solo un escondite para el tesoro. Era una cápsula del tiempo, un archivo completo de la vida de Henry Blackwood y la evidencia que había pasado décadas recolectando. El interior de la bóveda estaba revestido con cajas con control de clima que contenían documentos, fotografías, grabaciones de audio y artefactos físicos. Pero lo más sorprendente de todo era la colección de papeles legales en archivadores ignífugos, contratos, correspondencia, registros financieros y declaraciones juradas que contaban la verdadera historia de la asociación Blackwood Sterling. Tom y Danny pasaron horas examinando el contenido, pero fue un archivo en particular, etiquetado como documentos del Banco Sterling, lo que cambió todo lo que creían saber sobre su situación. El archivo contenía fotocopias de registros bancarios que mostraban que Robert Sterling no solo había robado a Henry, había malversado fondos de docenas de otros socios comerciales durante un periodo de 30 años. Sterling había utilizado una compleja red de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales para ocultar sus crímenes, asegurándose siempre de que otras personas se llevaran la culpa cuando sus esquemas eran descubiertos. Pero la revelación más impactante llegó en forma de una confesión grabada. Henry aparentemente había confrontado a Robert Sterling poco antes de su propia desaparición y había grabado en secreto su conversación. La calidad del audio era deficiente, pero la voz de Sterling era claramente audible mientras se jactaba de sus métodos. «¿Crees que eres muy listo, Henry?». La voz de Sterling crepitaba desde el viejo equipo de grabación. «Pero yo llevo jugando a este juego más tiempo que tú. Cada sociedad, cada acuerdo, cada fondo fiduciario, tomo lo que quiero y dejo a los demás con la responsabilidad. No es un robo si eres lo suficientemente inteligente como para no ser atrapado». La grabación detallaba crímenes específicos, incluido el plan de Sterling para incriminar a Henry por malversación y desaparecer con toda su riqueza acumulada. Lo que Sterling no sabía era que Henry ya había trasladado sus activos a lugares seguros, preparándose precisamente para esta traición. Pero el último documento del expediente fue lo que hizo temblar las manos de Tom al leerlo. Era una copia de un informe policial de 1992, 2 años después de la desaparición de Henry, que describía la muerte sospechosa de Robert Sterling en lo que parecía ser un accidente de barco. Según el informe, Sterling había estado solo en su yate cuando este explotó y se hundió. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero los investigadores encontraron pruebas que sugerían que la explosión no fue accidental. El caso siguió sin resolverse, pero el informe señalaba que Sterling había descubierto recientemente importantes irregularidades financieras en sus cuentas comerciales. Tom se dio cuenta de que Robert Sterling probablemente había sido asesinado por una de sus propias víctimas, alguien que finalmente había descubierto sus crímenes y había decidido tomar la justicia por su mano. El archivo de Henry contenía pruebas de que varios de los antiguos socios de Sterling lo habían perdido todo a causa de sus planes, incluido un hombre que se había suicidado después de ser falsamente acusado de malversación. «Papá», dijo Danny en voz baja, «si Robert Sterling está muerto, ¿por qué su hijo sigue intentando quitarnos la casa?». Era una buena pregunta, y la respuesta llegó en la sección final del archivo de Henry. Marcus Sterling no solo creía las mentiras de su padre sobre Henry Blackwood, había heredado los métodos criminales y el sentido de derecho de su padre. El joven Sterling
había pasado su carrera utilizando el acoso legal y la manipulación financiera para reclamar bienes que creía que le pertenecían por derecho, sin darse cuenta de que su padre había sido un ladrón y un asesino. Pero el archivo contenía algo aún más valioso que la evidencia de crímenes pasados. Escondido en el recoveco más profundo de la bóveda, había un maletín metálico que contenía bonos al portador, monedas de oro y efectivo que sumaban casi 200 millones de dólares. Este era el verdadero legado de Henry, riqueza acumulada legalmente durante décadas de cuidadosas inversiones, conservada para la familia que nunca había podido reclamar públicamente. Tom se quedó mirando la fortuna que podía resolver todos los problemas que jamás habían enfrentado, pero también comprendió la responsabilidad que conllevaba. Henry no solo les había dejado dinero, les había dejado la verdad y la obligación de asegurarse de que la verdad finalmente fuera revelada. Mientras se preparaban para salir de la bóveda con sus descubrimientos, escucharon voces resonando por el túnel de arriba. Alguien había encontrado la entrada oculta y se dirigía hacia la cámara. Tom recogió rápidamente los documentos más importantes y la mayor parte de la riqueza portátil que pudo llevar. Pero a medida que los pasos se acercaban a la entrada de la cámara, se dio cuenta de que estaban atrapados. La entrada mecánica de la bóveda se había cerrado automáticamente y no había otra salida de la cámara subterránea. Marcus Sterling apareció en la entrada del túnel, flanqueado por dos hombres que parecían más guardias de seguridad que abogados. El habitual comportamiento profesional de Sterling había desaparecido, reemplazado por la desesperada intensidad de alguien que había pasado toda su vida buscando algo que siempre había estado justo fuera de su alcance. «Señor Morrison», dijo Sterling, su voz resonando en la cámara de piedra. «Pensé que podría encontrarlo aquí abajo. Ha estado ocupado». Tom se interpuso protectoramente entre Danny y él, el maletín de bonos al portador escondido detrás de él. «Señor Sterling, está invadiendo una propiedad privada». Sterling se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Propiedad privada? Tom, esta casa debería haber sido mía hace 40 años. Henry Blackwood robó todo lo que mi familia construyó y luego desapareció antes de que pudiéramos recuperar lo que se llevó». «Eso no fue lo que pasó», dijo Tom, pensando en la confesión grabada y la evidencia en el archivo de Henry. «Su padre fue el ladrón, y usted lo sabe». La expresión de Sterling se oscureció. «Mi padre era un empresario exitoso que confió en el socio equivocado. Henry Blackwood era un criminal que usó el encanto y la manipulación para robar a personas que lo consideraban un amigo». Tom se dio cuenta de que Sterling creía sinceramente su propia versión de los hechos. 40 años viviendo con las mentiras de su padre habían distorsionado la verdad hasta hacerla irreconocible. Sterling no era solo codicioso. Estaba delirando, convencido de que los crímenes de su familia eran en realidad virtudes y de que todos los demás estaban conspirando contra él. «Señor Sterling», dijo Tom con cuidado, «tengo pruebas de que Henry era inocente. Documentos, grabaciones, registros financieros que muestran exactamente lo que hizo su padre». «¿Pruebas?». La voz de Sterling se elevó peligrosamente. «Pruebas plantadas por un maestro manipulador para hacerse pasar por inocente. Tom, te están usando, igual que a todos los que confiaron en Henry Blackwood». Uno de los compañeros de Sterling se acercó, claramente impaciente con la conversación. «Jefe, deberíamos terminar esto. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más se complica». Sterling asintió, pero Tom notó un sutil movimiento de Danny. Su hijo había notado algo que Tom había pasado por alto, un pequeño hueco en la pared de la cámara que contenía lo que parecía ser un sistema de comunicación de emergencia. Henry había construido la cámara con múltiples salvaguardias, incluida una forma de pedir ayuda si algo salía mal. Tom necesitaba crear una distracción para darle a Danny la oportunidad de alcanzar el dispositivo de comunicación, pero también necesitaba proteger la evidencia que descubrieron y asegurarse de que los crímenes de Sterling finalmente fueran expuestos. «¿Sabe lo que creo que pasó, Sterling?», dijo Tom, moviéndose ligeramente para desviar la atención de la posición de Danny. «Creo que su padre descubrió que Henry tenía pruebas de su malversación, así que intentó matar a Henry y hacer que pareciera un accidente, justo como le pasó a él 2 años después». Los ojos de Sterling se entrecerraron peligrosamente. «Usted no sabe de lo que está hablando».
pero Henry era demasiado inteligente para su padre. Escondió las pruebas y desapareció, dejando a su padre preguntándose por el resto de su corta vida si alguien expondría sus crímenes. Y, finalmente, alguien lo hizo. Mi padre murió en un accidente de barco, dijo Sterling, pero su voz carecía de convicción. Su padre fue asesinado por una de sus víctimas, insistió Tom. Alguien que lo había perdido todo por sus planes y decidió tomar la justicia por su mano. El informe policial está aquí mismo en los archivos de Henry. Danny había llegado al hueco y estaba examinando el dispositivo de comunicación. Tom pudo ver los labios de su hijo moviéndose en silencio mientras leía las instrucciones que Henry había dejado para situaciones de emergencia. Sterling se ponía cada vez más agitado, caminando por el pequeño espacio como un animal enjaulado. Incluso si eso fuera cierto, no cambia nada. Los bienes de mi familia fueron robados y tengo todo el derecho a recuperarlos. ¿Qué bienes?, desafió Tom. Todo lo que su padre acumuló provino de robo y malversación. La fortuna de Henry se obtuvo honestamente a través de inversiones legítimas y una planificación cuidadosa. Usted no tiene ningún derecho sobre nada de eso. Tengo el único derecho que importa, gruñó Sterling. Poder, influencia, la capacidad de tomar lo que quiero y destruir a cualquiera que intente detenerme. Tom se dio cuenta de que razonar con Sterling era imposible. El hombre había heredado el sentido patológico de derecho de su padre y nunca aceptaría que la riqueza de su familia se había construido sobre el crimen. Pero Danny había activado algo en la alcoba. Tom pudo oír un leve zumbido que sugería que el equipo electrónico se estaba encendiendo. Sterling también notó el sonido y se giró hacia la posición de Danny. ¿Qué hiciste? Pedí ayuda, dijo Danny con la simple honestidad de un niño, como Great Uncle Henry dijo que hiciera si venía gente mala a la sala del tesoro. El rostro de Sterling se puso blanco de rabia. Tú, pequeño, empezó a ir hacia Danny, pero Tom lo interceptó, interponiéndose entre Sterling y su hijo. Ni se te ocurra. Papá, funcionó, llamó Danny emocionado. La policía está llegando y la señora Henderson también. Tom oyó el dispositivo de comunicación cobrar vida, transmitiendo su señal de emergencia a múltiples receptores. Henry había diseñado el sistema para alertar no solo a las autoridades locales, sino también a las agencias federales que estarían interesadas en las pruebas de crímenes financieros ocultos en la Cámara. Los hombres de Sterling se estaban poniendo nerviosos, claramente incómodos con la idea de la participación de las fuerzas del orden. Jefe, tal vez deberíamos salir de aquí. No, dijo Sterling con firmeza. Hemos llegado demasiado lejos para renunciar ahora. Si nos vamos con las manos vacías, nunca tendremos otra oportunidad. Se volvió hacia Tom con una intensidad desesperada. Morrison, estoy preparado para hacerte un trato. Dame los bonos al portador y los documentos más perjudiciales, y te dejaré quedarte con la casa y suficiente dinero para vivir cómodamente. Todos ganan. Tom casi se rió de la oferta. Sterling estaba tan concentrado en encubrir los crímenes de su familia que todavía no entendía el verdadero valor de lo que Henry había dejado. El dinero era importante, pero la evidencia no tenía precio. Vindicaría la memoria de Henry y expondría décadas de corrupción de la familia Sterling. No hay trato, dijo Tom. Esto termina aquí. Hoy, los crímenes de su familia van a ser expuestos y la justicia finalmente se hará. La compostura de Sterling se resquebrajó por completo. ¿Justicia? ¿Quieres hablar de justicia? Mi padre trabajó por todo lo que tenía, mientras que Henry Blackwood sedujo a las esposas de otros hombres y robó a sus socios comerciales. ¿Dónde está la justicia en eso? Su padre violó y asesinó, dijo Tom en voz baja, pensando en las cartas de Clara y las pruebas en los archivos de Henry. Usó el chantaje y la extorsión para destruir a personas inocentes. Y usted ha continuado su legado aterrorizando familias y robando propiedades que nunca fueron suyas. El sonido de voces resonó desde el túnel de arriba. Las fuerzas del orden estaban llegando más rápido de lo esperado. Sterling miró a su alrededor en la cámara desesperadamente, buscando otra salida o alguna forma de escapar con lo que había venido a buscar. No hay otra salida, dijo Tom, leyendo los pensamientos de Sterling. Henry diseñó este lugar como una trampa para personas exactamente como usted. La única salida es a través de ese túnel, y probablemente ya esté lleno de policías. Los hombres de Sterling ya se estaban moviendo hacia el túnel,
abandonando a su jefe en favor de su propia supervivencia. Pero Sterling mismo parecía paralizado por la magnitud de su fracaso. Había pasado toda su vida construyendo para este momento, y ahora se le estaba escapando de las manos. 40 años, susurró. 40 años de búsqueda, planificación, esperando la oportunidad adecuada. No puede terminar así. Debería haber terminado con la muerte de su padre, dijo Tom. Henry le dio décadas para vivir con su riqueza robada y su falsa reputación. Eso fue más misericordia de la que su familia merecía. La voz del sheriff Williams llamó desde la entrada del túnel. Tom, Danny, ¿están bien ahí abajo? Estamos bien, respondió Tom, pero tenemos a Marcus Sterling y pruebas de múltiples crímenes aquí abajo. Mientras los agentes de la ley llenaban la cámara, Tom sintió una profunda sensación de finalización. El largo juego de Henry finalmente había llegado a su conclusión, y la justicia se estaba sirviendo exactamente como él lo había planeado. Los crímenes de la familia Sterling serían expuestos. Su riqueza robada sería devuelta a sus legítimos dueños, y el legado de Clara viviría a través de su nieto y bisnieto. Pero Tom también se dio cuenta de que su verdadera aventura apenas comenzaba. La fortuna que Henry les había dejado les proporcionaría seguridad y oportunidades que nunca habían soñado, pero también les traería responsabilidades. Tendrían que honrar la memoria de Henry y usar su herencia para ayudar a otros que habían sido víctimas de personas como los Sterling. Mientras se preparaban para salir de la cámara por última vez, Tom rodeó los hombros de Danny con su brazo. Entonces, amigo, ¿qué piensas ahora de nuestra búsqueda del tesoro? Danny miró alrededor de la cámara con asombro y satisfacción. Creo que el tío abuelo Henry estaría orgulloso de nosotros, papá. Resolvimos todos sus acertijos y también atrapamos a los malos. Tom sonrió, pensando en el largo viaje que los había llevado a este momento. Habían comenzado como un padre y un hijo desesperados buscando un lugar gratis para vivir, y habían terminado descubriendo una conspiración que abarcaba generaciones. Pero lo más importante, habían descubierto que eran parte de un legado familiar construido sobre el amor, el sacrificio y la creencia de que la verdad finalmente triunfaría sobre la injusticia. La subida de vuelta por el túnel se sintió como emerger de una vida a otra. En la superficie, la mansión Loboso los esperaba. Ya no era una carga ruinosa, sino un hogar donde podrían construir su futuro juntos. La cámara estalló en un caos controlado, mientras agentes del FBI, la policía local y los fiscales federales descendían a la bóveda oculta de Henry. Tom y Danny fueron rápidamente puestos a salvo mientras los investigadores comenzaban el minucioso proceso de catalogar la evidencia que abarcaba décadas de crímenes financieros. La agente especial Sarah Chen, la investigadora federal principal, examinó los documentos del Banco Sterling con evidente asombro. Señor Morrison, ¿entiende lo que ha descubierto aquí? Este archivo contiene pruebas de uno de los esquemas de malversación de fondos más grandes en la historia de Estados Unidos. Tom observó cómo los equipos de especialistas retiraban cuidadosamente documentos, grabaciones y artefactos de la bóveda. La enorme llave que había abierto esta última cámara yacía sobre el escritorio de Henry como un símbolo de la justicia finalmente desvelada. Agente Chen, ¿qué le va a pasar a Marcus Sterling ahora? Se enfrentará a cargos federales por crimen organizado, conspiración y fraude financiero basados en sus propias acciones durante los últimos 20 años. Pero estos documentos también prueban que docenas de familias fueron víctimas de los crímenes de su padre. Algunos de esos casos aún pueden ser procesados póstumamente, lo que significa que los bienes robados pueden ser devueltos a los supervivientes. Danny se paró junto a Tom, aún aferrado a la pieza de ajedrez que había sido la clave final del rompecabezas de Henry. ¿Estamos en problemas por tomar el tesoro? La agente Chen sonrió ante la franqueza del niño. No, Danny. Todo lo que su familia encontró les pertenece legalmente. El testamento de Henry Blackwood fue ejecutado correctamente, y esta evidencia prueba que su riqueza fue acumulada legítimamente. La familia Sterling no tiene ningún derecho sobre nada de eso. Mientras la investigación continuaba, la señora Henderson llegó con el sheriff Williams, llevando una gruesa carpeta con sus propios documentos. Tom se dio cuenta de que la anciana había sido la cómplice de Henry todo el tiempo, conservando pruebas y esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Margaret Henderson, dijo la agente Chen con evidente respeto, esperábamos hablar con usted desde hace horas.
La señora Henderson asintió con calma. He sido la archivera de Henry durante 40 años, agente Chen. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia en esa bóveda. Le ayudé a organizarlo y conservarlo todo. Abrió su carpeta para revelar registros bancarios adicionales, correspondencia y documentos legales que complementaban el archivo en la bóveda de Henry. Henry sabía que Marcus Sterling nunca dejaría de buscar, nunca aceptaría la derrota. Así que nos preparamos para este día, el día en que todos los secretos finalmente saldrían a la luz. Tom sintió una oleada de gratitud hacia la mujer que había estado protegiendo su herencia mucho antes de que llegaran a Millbrook. Señora Henderson, ¿por qué no nos lo dijo desde el principio? Porque el plan de Henry requería que descubrieran la verdad por sí mismos, explicó. Si simplemente les hubiera entregado las pruebas, es posible que no hubieran comprendido su significado. Pero al seguir las pistas de Henry, al aprender la historia de Clara, al comprender los sacrificios que hicieron, se han convertido en dignos guardianes de su legado. Marcus Sterling, mientras tanto, estaba esposado mientras los agentes federales le leían sus derechos. Su costoso traje estaba arrugado, su compostura cuidadosamente mantenida completamente destrozada. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia Tom con una mezcla de odio e incredulidad. «Esto no ha terminado, Morrison», gritó. «Mi familia tiene recursos que no puedes imaginar. Lucharemos contra esto en los tribunales durante décadas si es necesario». La agente Chen negó con la cabeza. «Señor Sterling, con las pruebas que hemos recuperado hoy, los bienes de su familia serán congelados, pendientes de investigación. Estamos investigando violaciones de la ley RICO, lavado de dinero, cargos de conspiración. Solo sus facturas legales arruinarán lo que queda de su imperio». Mientras Sterling desaparecía por el túnel bajo escolta federal, Tom sintió una profunda sensación de cierre. El hombre que había aterrorizado a 3 generaciones de propietarios de propiedades finalmente había rendido cuentas por sus crímenes. Pero las revelaciones del día no habían terminado. En el recoveco más profundo de la bóveda de Henry, los investigadores descubrieron un último alijo de documentos que cambiaron todo lo que Tom creía saber sobre su historia familiar. Estos papeles contenían la prueba de que el hijo de Clara, el padre de Tom, había sido sistemáticamente privado de su herencia a través de la manipulación de documentos legales por parte de Robert Sterling. Sterling había falsificado el testamento de Clara, había robado fondos fiduciarios destinados a su hijo y había utilizado la intimidación para evitar que cualquiera cuestionara sus acciones. Su padre era el legítimo heredero de una fortuna considerable, le explicó la agente Chen a Tom. Pero Sterling se aseguró de que nunca lo supiera. El dinero fue a cuentas en el extranjero que Marcus ha estado usando para financiar sus campañas de acoso contra propietarios como usted. Tom pensó en su padre, que murió joven por el estrés de trabajar en varios empleos para mantener a su familia. El hombre nunca supo que su verdadero padre era Henry Blackwood, ni que le habían estafado millones de dólares que podrían haberle proporcionado seguridad durante generaciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Tom. La agente Chen consultó sus cálculos preliminares, incluyendo el crecimiento durante 30 años. Probablemente otros 100 millones de dólares, más los activos originales de Sterling que fueron robados de la asociación Blackwood. Su familia tiene derecho a una compensación significativa. Danny tiró de la manga de Tom. «Papá, ¿significa esto que ahora somos muy ricos?» Tom se arrodilló a la altura de su hijo, todavía luchando por procesar la magnitud de su herencia. «Significa que nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero, amigo. Pero lo que es más importante, significa que podemos ayudar a otras personas que han sido dañadas de la misma manera que lo fue nuestra familia». Al caer la tarde, los investigadores comenzaron a empacar las pruebas y a prepararse para sellar la cámara, a la espera de nuevos procedimientos legales. Tom y Danny eran libres de regresar a la mansión, pero sus vidas habían cambiado fundamentalmente por los descubrimientos del día. La señora Henderson caminó con ellos por los pasadizos ocultos, explicando más sobre la estrategia a largo plazo de Henry. Podría haber expuesto los crímenes de Sterling en cualquier momento durante los últimos 40 años, dijo, pero quiso esperar hasta que Marcus hubiera cometido suficientes crímenes propios para asegurarse de que la justicia fuera completa. Así que dejó que Sterling se saliera con la suya con el acoso y la intimidación solo para construir un caso más sólido.
Henry entendió que el sentido de derecho de la familia Sterling finalmente los destruiría, respondió la señora Henderson. Sabía que con suficiente tiempo y oportunidad, Marcus se volvería tan corrupto como su padre. Hoy se demostró que tenía razón. Mientras salían del sótano hacia la cocina restaurada de la mansión, Tom miró a su alrededor el hogar que había parecido una carga apenas unas semanas antes. Ahora representaba no solo refugio, sino legado. Un lugar donde la historia de amor de Clara y Henry se había preservado, donde la justicia finalmente se había hecho, y donde Tom y Danny podían construir un futuro digno de los sacrificios que lo habían hecho posible. La ornamentada llave que había comenzado su aventura yacía sobre la mesa de la cocina, ya no misteriosa, pero de alguna manera todavía mágica. Había desbloqueado más que cámaras ocultas. Había desbloqueado la verdad sobre su familia, su historia y su lugar en una historia que se remontaba a generaciones. Señora Henderson, dijo Tom, ¿qué hacemos ahora? La anciana sonrió con la satisfacción de alguien que había pasado décadas planeando este momento. Ahora, Tom, vives la vida que Henry y Clara siempre quisieron para su familia. Usas este regalo para construir algo bueno, algo duradero, y recuerdas que el verdadero tesoro nunca fue el dinero. Fue el amor lo que lo preservó para ti. 2 semanas después del arresto de Marcus Sterling, Tom se encontró sentado en la cámara de la bóveda por última vez antes de que fuera sellada permanentemente. En sus manos tenía el anillo de bodas de Clara, descubierto en una pequeña caja de terciopelo que había sido la posesión más preciada de Henry. El anillo era simple, pero elegante, una banda de oro blanco engastada con un modesto diamante que atrapaba la luz artificial de la cámara como una luz estelar capturada. Pero fue la nota envuelta alrededor de la caja del anillo lo que le hizo llorar a Tom. Mi amor más querido, había escrito Clara con su letra cuidadosa. Sé que nuestro tiempo juntos debe terminar, pero por favor, comprende que me has dado algo precioso sin medida. No solo a nuestro hijo, sino el conocimiento de que el verdadero amor existe, incluso cuando el mundo conspira contra él. Devuelvo este anillo no porque no lo atesore, sino porque quiero que algún día se lo des a la mujer que pueda amarte abiertamente como mereces ser amado. Nuestro hijo llevará nuestro amor adelante, incluso si nunca conoce nuestros nombres. Eso es suficiente para mí. Eso debe ser suficiente para ambos. Tom se dio cuenta de que Clara lo había sacrificado todo. Su matrimonio, su seguridad, incluso a su hijo, para proteger a las personas que amaba del escándalo y la ruina. Su sacrificio no solo había preservado la reputación de Henry, sino también el futuro de su hijo, asegurándose de que pudiera crecer sin la carga del amor prohibido de sus padres. Pero la nota contenía una última revelación que explicaba las décadas de planificación cuidadosa de Henry. Clara había estado embarazada de nuevo cuando murió, llevando el segundo hijo de Henry. El accidente automovilístico que la mató también había destruido la familia que podrían haber construido juntos, dejando a Henry solo con recuerdos y una determinación inquebrantable de honrar su legado. Ella quería que tuvieras esto, dijo la señora Henderson, entrando a la cámara con su propia colección de pertenencias de Henry. Henry me dijo que si le pasaba algo, el anillo de Clara debería ir a la mujer que eligieras para casarte. Él creía que un amor como el de ellos no debería terminar con la muerte. Debería inspirar un nuevo amor en las generaciones futuras. Tom pensó en el significado del anillo, imaginando el día en que podría dárselo a alguien que pudiera amarlo tanto a él como a Danny, de la misma manera que Clara había amado a Henry y a su hijo. La idea parecía a la vez distante y esperanzadora, una promesa de que la historia de amor y sacrificio de su familia continuaría. La señora Henderson se sentó junto a Tom en el banco de piedra que Henry había tallado para la contemplación tranquila. Hay algo más que debes saber sobre el legado de Clara. Ella estableció más que un simple fondo fiduciario para su hijo. Creó una fundación para ayudar a las familias en crisis, particularmente a los padres solteros que luchan por mantener a sus hijos. Le entregó a Tom otro conjunto de documentos. Estos mostraban que la fundación de Clara había estado operando discretamente durante 40 años, financiada con los ingresos de las inversiones de Henry y administrada por una red de fideicomisarios que nunca habían conocido la historia completa detrás de su creación. La fundación ha ayudado a miles de familias a lo largo de las décadas, explicó la señora Henderson.
fondos de becas para niños cuyos padres no podían pagar la universidad, asistencia de emergencia para familias que enfrentaban el desalojo o una crisis médica, programas de capacitación laboral para padres solteros que intentaban construir una vida mejor. La compasión de Clara ha estado impactando vidas mucho después de su muerte. Tom estudió los registros de la fundación, asombrado por el alcance de su obra caritativa. La historia de amor de Clara y Henry no había sido solo sobre la felicidad personal, había sido sobre la creación de algo más grande que ellos mismos, un legado de bondad que perduraría más allá de sus propias vidas. Señora Henderson, quiero expandir la fundación, usar parte de nuestra herencia para ayudar a más familias. Es lo que Clara hubiera querido, y es por lo que Henry pasó su vida trabajando. La señora Henderson sonrió con aprobación. Esperaba que dijera eso. Henry dejó planes detallados para expandir el trabajo de la fundación, incluyendo asociaciones con organizaciones benéficas establecidas y programas específicos que pensó que serían más efectivos. Mientras se preparaban para salir de la cámara por última vez, la agente Chen llegó con una actualización sobre la investigación de los crímenes de Marcus Sterling. Las noticias eran mejores de lo que Tom se había atrevido a esperar. Hemos recuperado activos por valor de más de $300 millones de las cuentas de la familia Sterling, informó. La mayor parte será devuelta a las víctimas de sus esquemas de malversación, pero una parte significativa representa una compensación adeudada a su familia por décadas de robo y acoso. El proceso legal llevaría tiempo, pero la seguridad financiera de Tom estaba asegurada. Más importante aún, docenas de familias que habían sido víctimas de los esquemas de Sterling finalmente recibirían justicia y compensación por sus pérdidas. Pero la agente Chen tenía más noticias. También hemos arrestado a 3 de los asociados de Sterling que estaban involucrados en las campañas de acoso contra los propietarios. Su testimonio nos está ayudando a construir casos contra otras familias ricas que han utilizado tácticas similares para robar propiedades y activos a personas comunes. Tom se dio cuenta de que el plan de Henry había logrado algo aún mayor que la justicia familiar. Había expuesto una red de corrupción que había estado operando con impunidad durante décadas. La evidencia en la bóveda de Henry estaba ayudando a los fiscales a construir casos contra criminales que pensaban que eran intocables. Mientras caminaban por las habitaciones restauradas de la mansión, Tom se maravilló de cuánto había cambiado desde aquel primer día, cuando de mala gana había aceptado una casa gratuita que nadie quería. El edificio que había parecido una carga ahora era un santuario, un lugar donde la historia de su familia perduraba en cada detalle restaurado. Danny corrió delante de ellos, sus pasos resonando por el gran pasillo mientras se dirigía a su habitación de la torre. El niño se había adaptado a sus nuevas circunstancias con la resiliencia de la infancia, pero Tom pudo ver que la experiencia también lo había cambiado. Danny se comportaba con una nueva confianza, seguro de que pertenecía a algo más grande que su pequeña unidad familiar. «Papá», llamó Danny desde la escalera, «¿podemos mantener los pasajes secretos incluso después de que termine la investigación?» Tom se rió, imaginando las aventuras que Danny tendría explorando la arquitectura oculta de la mansión. «Creo que podemos arreglar eso, amigo. Esta casa está llena de secretos que vale la pena preservar». Mientras la tarde caía sobre Millbrook, Tom se paró en el porche delantero de la mansión con la señora Henderson, observando la puesta de sol detrás de los árboles que bordeaban su propiedad. La casa brillaba cálidamente con la luz menguante, ya no misteriosa ni amenazante, sino acogedora y pacífica. «Henry estaría orgulloso de ti», dijo la señora Henderson en voz baja. «Has honrado su memoria y el sacrificio de Clara. Has demostrado que su amor no fue en vano, que podría inspirar bondad en las generaciones futuras». Tom pensó en el largo viaje que los había llevado a este momento, de la desesperación y la incertidumbre a la seguridad y el propósito. Habían ganado más que dinero. Habían ganado un sentido de pertenencia a algo significativo, un legado familiar construido sobre el amor y la justicia en lugar de la codicia y la corrupción. La ornamentada llave que había comenzado su aventura ahora se exhibía en un lugar de honor en el estudio de Henry, un recordatorio de los misterios que habían resuelto y la familia que habían descubierto. Pero Tom sabía que su verdadero tesoro no estaba escondido en cámaras secretas o encerrado en bóvedas.
Su tesoro era el futuro que podían construir juntos, las vidas que podían tocar a través de la fundación de Clara y el conocimiento de que el amor y el sacrificio podían triunfar sobre la codicia y la corrupción. El anillo de bodas de Clara esperaría en la caja fuerte de Henry hasta el día en que Tom encontrara a alguien digno de su legado, alguien que pudiera entender que la verdadera riqueza no provenía de lo que se acumulaba, sino de lo que se entregaba al servicio de los demás. Mientras las estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía, Tom sintió la presencia de Henry y Clara en la mansión que le habían conservado. Su historia de amor había terminado en tragedia, pero también había creado algo hermoso. Una familia reunida, un error corregido y un legado que inspiraría bondad para las generaciones venideras. 6 meses después, Tom estaba en el jardín restaurado de la mansión, viendo a Danny jugar a la pelota con un nuevo balón de béisbol de cuero blanco prístino que brillaba a la luz de la tarde. El brazo de lanzamiento del niño había mejorado drásticamente desde que se mudaron a Millbrook, pero lo que es más importante, su confianza había florecido junto con su nueva vida. La mansión misma se había transformado de una reliquia en ruinas en un escaparate de la elegancia victoriana. Tom había contratado a artesanos locales para completar la restauración, proporcionando empleos a trabajadores cualificados que habían estado luchando en la recesión económica. La casa ahora servía tanto como su hogar familiar, como la sede de la Fundación Clara Blackwood ampliada. La señora Henderson se había mudado al ala de invitados de la mansión, sirviendo como coordinadora administrativa de la fundación e historiadora familiar no oficial. Su presencia llenaba la casa de calidez y sabiduría, y se había convertido en la figura de abuela que Danny nunca supo que necesitaba. El impacto de la fundación había superado las proyecciones más optimistas de Tom. Utilizando una parte de los activos de Sterling recuperados, habían establecido programas de becas en 12 estados, fondos de asistencia de emergencia para familias en crisis y centros de capacitación laboral que se especializaban en ayudar a padres solteros a desarrollar habilidades comercializables. Pero quizás lo más satisfactorio fue la asociación que habían formado con las fuerzas del orden locales para ayudar a otras familias que habían sido víctimas de esquemas de acoso inmobiliario. La evidencia de la bóveda de Henry había inspirado investigaciones en todo el país, lo que llevó a la recuperación de millones en activos robados y al enjuiciamiento de desarrolladores corruptos que habían estado operando con impunidad durante décadas. Tom también había cumplido una promesa a sí mismo al iniciar Morrison Restoration, una empresa de construcción especializada en la conservación de casas históricas. El trabajo combinaba sus habilidades de carpintería con su nueva apreciación por el legado familiar, y rápidamente se había forjado una reputación de artesanía que honraba tanto el patrimonio arquitectónico como la comodidad moderna. Marcus Sterling, por su parte, había sido sentenciado a 25 años de prisión federal después de declararse culpable de cargos de crimen organizado, conspiración y fraude. Su imperio empresarial había sido desmantelado y los activos devueltos a las víctimas de los crímenes de su familia. El hombre que una vez había parecido tan poderoso y amenazador ahora era solo otro criminal convicto. Su legado de corrupción finalmente expuesto y castigado. «Papá, atrapa», llamó Danny, lanzando la pelota de béisbol en un arco perfecto por el jardín. Tom atrapó la pelota fácilmente, maravillándose de lo natural que se había vuelto este simple placer. Durante tantos años, sus vidas habían estado dominadas por el estrés financiero y la incertidumbre. Ahora tenían el lujo de pasar tardes enteras jugando a la pelota, explorando los terrenos de la mansión o simplemente disfrutando de la compañía del otro sin la preocupación constante por las facturas y la supervivencia. Pero su buena fortuna no los había vuelto complacientes. Tom había tenido cuidado de enseñarle a Danny sobre la responsabilidad que conllevaba la riqueza, involucrándolo en las decisiones de la fundación y mostrándole cómo sus recursos podían ayudar a otras familias que enfrentaban los desafíos que ellos habían conocido íntimamente. «Señor Morrison», una voz llamó desde el porche delantero de la mansión. Tom se giró para ver a la agente Chen acercándose con una mujer que no reconocía, de mediana edad, vestida profesionalmente, con el porte de alguien acostumbrada a la autoridad. «Agente Chen, qué gusto verla de nuevo».
¿En qué podemos ayudarla? Tom, quiero presentarle a la doctora Rebecca Martínez, directora del Centro Nacional de Investigación de Delitos Financieros. Ella tiene una propuesta que podría interesarle. La doctora Martínez dio un paso adelante con una cálida sonrisa. Sr. Morrison, hemos estado siguiendo el impacto de su caso en el enjuiciamiento de delitos financieros a nivel nacional. Las pruebas que descubrió nos han ayudado a construir casos contra redes criminales organizadas que habíamos estado investigando durante años. Tom hizo un gesto hacia los muebles del jardín, invitando a sus invitados a sentarse. Me alegra que las pruebas hayan sido útiles, pero no estoy seguro de qué más podemos aportar. En realidad, nos gustaría ofrecerle un puesto de consultor, explicó la doctora Martínez. Su experiencia con los esquemas de acoso inmobiliario, combinada con su comprensión de cómo los delincuentes ocultan los activos, lo califica de manera única para ayudar a otras víctimas a defenderse de crímenes similares. Tom estaba intrigado pero cauteloso. ¿Qué implicaría eso? Principalmente revisar casos en los que se presiona a las familias para que vendan propiedades en circunstancias sospechosas. Nos ayudaría a identificar patrones de acoso y a localizar activos ocultos que los delincuentes podrían intentar reclamar ilegalmente. El trabajo sería a tiempo parcial y podría hacerlo la mayor parte desde aquí. La agente Chen añadió, Tom, hemos descubierto que los métodos de la familia Sterling no eran únicos. Hay docenas de operaciones similares en todo el país. Familias ricas que utilizan el acoso legal y la presión financiera para robar propiedades a personas comunes. Usted podría ayudarnos a detenerlos. Tom pensó en las familias que podría ayudar, personas que enfrentaban el mismo tipo de intimidación sistemática que él y Danny habían experimentado. El trabajo de consultoría le daría la oportunidad de convertir su traumática experiencia en algo positivo, utilizando sus conocimientos para proteger a otros de una victimización similar. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Tom. Por supuesto, respondió la doctora Martínez. Tómese todo el tiempo que necesite, pero espero que lo considere. Su historia ya ha inspirado cambios en la forma en que investigamos los delitos financieros. Su continua participación podría ayudarnos a prevenir que ocurran casos similares. Después de que sus invitados se fueron, Tom encontró a la señora Henderson en la oficina de la fundación, revisando solicitudes de subvenciones de asistencia de emergencia. La anciana se había lanzado al trabajo caritativo con una energía notable, como si hubiera estado esperando toda su vida la oportunidad de ayudar a otros a esta escala. ¿Cuántas solicitudes esta semana?, preguntó Tom. 47, respondió la señora Henderson. Madres solteras, ancianos que enfrentan la ejecución hipotecaria, familias que lidian con emergencias médicas. Cada una representa a personas reales en crisis, al igual que usted y Danny hace 6 meses. Tom revisó algunas de las solicitudes, sorprendido por la cantidad de historias que reflejaban sus propias experiencias. Emergencias financieras, pérdidas de empleo, facturas médicas que excedían la cobertura del seguro. La fundación estaba abordando problemas que podrían devastar a cualquier familia, independientemente de su estabilidad anterior. Señora Henderson, he estado pensando en expandir nuestro alcance aún más. ¿Qué pasaría si creáramos un fondo de defensa legal específicamente para familias que enfrentan acoso inmobiliario? Podríamos proporcionarles el tipo de representación legal que personas como Sterling usan contra familias comunes. Los ojos de la señora Henderson se iluminaron de entusiasmo. A Henry le encantaría esa idea. Siempre creyó que la justicia debería estar al alcance de todos, no solo de quienes podían pagar abogados caros. Esa noche, Tom se sentó en el estudio de Henry, leyendo por enésima vez el diario de su tío abuelo. El libro encuadernado en cuero se había convertido en su fuente de sabiduría e inspiración, una guía para navegar las responsabilidades que conllevaba su herencia. La medida del valor de un hombre, había escrito Henry, no es lo que acumula para sí mismo, sino lo que preserva para las generaciones futuras. La riqueza que solo sirve a su dueño se vuelve inútil a su muerte, pero la riqueza que sirve a la humanidad se vuelve inmortal. Tom comprendió ahora por qué Henry había diseñado una búsqueda del tesoro tan elaborada. Los rompecabezas y desafíos no solo habían sido pruebas de inteligencia o persistencia, habían sido lecciones sobre los valores que debían guiar su uso de la fortuna heredada.
Henry había querido asegurarse de que su riqueza iría a alguien que entendiera la diferencia entre tener dinero y ser digno de él. Danny apareció en la puerta del estudio, todavía con su pelota de béisbol y radiante de la satisfacción de un día dedicado a placeres simples. Papá, la señora Henderson dice que la cena está lista. ¿Hizo ese estofado que te gusta? Tom sonrió, asombrado por lo completamente transformadas que habían quedado sus vidas. Hace 6 meses, vivían de cualquier comida que la señora Henderson les traía por amabilidad. Ahora eran una verdadera familia reunida alrededor de su propia mesa, en su propia casa, discutiendo planes para ayudar a otras familias a lograr una estabilidad similar. Danny, antes de ir a cenar, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías si aceptara un trabajo ayudando a otras familias que están siendo acosadas por personas como Marcus Sterling? Danny consideró la pregunta con la seriedad que había desarrollado desde que comenzó su aventura. ¿Ayudaría a personas como nosotros? Personas que no tienen suficiente dinero para defenderse. Sí, exactamente así. Entonces creo que deberías hacerlo, dijo Danny con decisión. El tío abuelo Henry y Clara querrían que ayudáramos a la gente, ¿verdad? Tom sintió una oleada de orgullo por la comprensión instintiva de su hijo sobre sus responsabilidades. Danny había aprendido las lecciones correctas de su experiencia, que el privilegio conllevaba obligaciones, que la fuerza debía usarse para proteger a los vulnerables, y que la familia significaba más que solo lazos de sangre. Mientras caminaban juntos hacia el comedor, Tom vio el retrato de Clara en el vestíbulo. La mujer pintada parecía sonreír con aprobación, como si comprendiera que su sacrificio finalmente había creado algo hermoso, una familia reunida, un error corregido y un legado de compasión que los sobreviviría a todos. La mesa del comedor de la mansión, antes cubierta de polvo y abandono, ahora albergaba el asado de la señora Henderson, verduras frescas de su jardín restaurado y la conversación tranquila de personas que habían encontrado su lugar en el mundo. Danny charlaba sobre sus planes para una casa en el árbol en el roble detrás de la casa, mientras la señora Henderson hablaba de asuntos de la fundación y compartía historias sobre la juventud de Henry y Clara. Tom escuchó los cómodos sonidos de la vida familiar y se dio cuenta de que este era el mayor regalo de Henry. No el dinero, ni la casa, ni siquiera la justicia que habían logrado, sino el conocimiento de que el amor podía triunfar sobre la codicia, que el sacrificio podía inspirar la bondad y que los lazos familiares podían perdurar a través de las generaciones y más allá de la muerte misma. Después de cenar, Tom acostó a Danny en la habitación de la torre, ahora decorada con pósters de jugadores de béisbol y maquetas de aviones. Pero el mapa estelar del techo permanecía inalterado, un recordatorio de la noche en que habían descubierto por primera vez los secretos de la mansión. «Papá», dijo Danny adormilado, «¿crees que el tío abuelo Henry y Clara están contentos ahora con lo que hicimos?» Tom miró las estrellas pintadas, imaginando a los dos amantes que habían sacrificado tanto para preservar algo precioso para las generaciones futuras. «Creo que están muy contentos, amigo. Creo que están orgullosos de que su amor haya creado algo bueno en el mundo». Mientras Tom apagaba las luces y bajaba las escaleras, sintió su presencia en la mansión que le habían conservado, no como fantasmas o recuerdos, sino como una inspiración viva para las decisiones que tomaría y el legado que construiría para Danny y las generaciones que le seguirían. La ornamentada llave que había iniciado su aventura descansaba sobre el escritorio de Henry, ya no misteriosa, pero aún mágica, un símbolo de las puertas que el amor podía abrir y los tesoros que la paciencia podía desvelar. Fuera, los terrenos de la mansión se extendían bajo la luz de las estrellas, pacíficos y seguros, hogar de una familia que había aprendido la diferencia entre tenerlo todo y ser verdaderamente rico. Su búsqueda del tesoro había terminado, pero su verdadera aventura, construir una vida digna del amor que la había preservado para ellos, acababa de comenzar.